Buenas tardes, buenas noches, un nuevo encuentro Familia, Vida, Libertad desde la ACN y Actúa Familia para toda España y para toda la iberosfera. Hemos vivido una Pascua, la fiesta de los cristianos, y realmente esto nos lanza de nuevo al activismo, a defender la vida y a defender la familia. Y hoy hay un tema importantísimo para nosotros, desmontando a Sonia Váccaro, la ideóloga de la violencia vicaria. Y lo vamos a hacer con unos expertos de primera línea. Lo primero, te saludo, Marianita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás esta Hola, hola Semana a Santa? todos. Oye. Hola, hola a todos, mucho gusto. Muy bien, pero veo cómo la celebran en España y digo, tengo que ir una Semana Santa a celebrarla en España, estar Bueno, en España. espero que vengas antes de Semana Santa y con grandes Ojalá, celebraciones. pero alguna la tendré que pasar allá. Pues mucho gusto a todos, bienvenidos. Ya Pedro nos va a hablar un poquito más de cada uno de ustedes. Pues bienvenidos a toda la gente que nos está viendo. Compartan este video, siempre hay que hacer llegar la verdad a todos lados. Y bueno, saludos a todos los al otro lado del planeta que nos están viendo y a todas las personas que comparten este video con nosotros. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Muy bien, el término violencia vicaria lo vamos a desmontar, ¿no? Ese es un tópico, ¿no? Que se acusa siempre al varón de querer estar con sus hijos para causar daño a la mujer, ¿no? En este encuentro tenemos al doctor don Alejandro Mendoza Amaro, que es médico, cirujano, doctor en psicología por la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México, con una investigación sobre el maltrato infantil. Es diplomado en psicoterapia cognitiva conductual por la UNAM de Ciudad de México y es diplomado en ética y bioética en atención a la salud y máster en ciencias de la salud, ambos por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es diplomado también en prevención de las adicciones y las aplicaciones de la psicoterapia cognitivo-conductual por la Universidad Veracruzana. Pertenece a multitud de asociaciones profesionales, tanto de México como internacionales, ¿no? Y es miembro del Colegio de Psicólogos de Michoacán. Bienvenido, doctor Alejandro Mendoza. Es un auténtico lujo tenerle con nosotros aquí en este encuentro Familia, Vida y Libertad. ¿Qué tal? Muchas gracias, Pedro Mejías y amables compañeros. Muy bien. Y presentas tú a nuestros invitados, que ya son conocidos. ¿Tú los puedes presentar, Mariana, o lo hago yo? Sí, pues tú lo estás haciendo muy bien, si quieres. Muy Si bien, quieres, pues sigue como estamos viendo eso. sí, le damos la bienvenida a una casilla habitual nuestra amiga Andy Hernández, que es abogada, es activista social, es colaboradora de Actúa Familia y tiene posgrado en psicología forense y perfilación criminal, diplomada en criminología y criminalística y bueno, es titular de la jefatura política del Comité Ejecutivo Nacional de Conmás México, consejera general del Frente Chiapas Vida y Familia y últimamente es una auténtica referencia imprescindible en la resistencia contra las leyes feministas de violencia vicaria. Ha asistido al Senado de la República y a diferentes actos en la capital de México. Bienvenida, como siempre, Andy. ¿Qué tal? Hola, mucho gusto. De verdad que es un placer, como siempre, estar con ustedes y me encanta la presentación. Solo voy a sumar que ahorita soy orgullosamente fundadora del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, porque la verdad, la justicia y la igualdad va porque va, le duela a quien le duela. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y te pillamos en la calle haciendo activismo, ¿no? Porque es difícil pillarte en otro sitio. Les comento, el día de hoy estamos en el Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, precisamente para manifestarnos en contra de esta violencia sistemática
e institucional, ¿no? De la gran omisión y dilación de parte de los jueces a la hora de juzgar el tema de guardas y custodias, que sabemos que los únicos afectados realmente son los niños. Entonces, pues aquí estamos, ¿no? Alzando la voz por los niños, niñas y adolescentes de nuestro estado. Muy bien, Andy. Y por último, nuestro habitual Gabriel Araujo, nuestro amigo Gabriel, que es perito en informática forense y secretario general de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos de España. Es experto en ciberseguridad, creación multimedia, marketing digital, comunicación profesional. Es máster en investigación digital forense a nivel europeo y participa habitualmente en tertulias diversas en radio y televisión. También es padre afectado por el adoctrinamiento escolar y por estas leyes feministas y de género, y ganó una demanda a la Comunidad de Madrid. Es un gran activista por la custodia compartida y contra los abusos infantiles, y también forma parte de Actúa Familia. Bienvenido, Gabriel, que tú estás en tu casa especialmente. Hola, muchísimas gracias. Bueno, un placer con estos amigos de México. Estuve en Chiapas hace unos años, o sea, yo conozco por allí aquella zona y bueno, recuerdo haber comido los mejores tamales de mi vida por allí. Así que bueno, son todas buenos recuerdos y desde luego un orgullo y un placer poder compartir este momento realmente con personas tan destacadas, tan buenos luchadores y que son un referente cada uno en su campo, ¿no? Así que bueno, un placer y un honor. Muy bien, pues entramos directamente en el tema. Yo quería que nos explicáramos para el público en general, para todos nosotros, qué es la violencia vicaria. Y para eso, empezando por el doctor Alejandro, pues podemos brevemente hablar sobre ello. Doctor Alejandro Mendoza, ¿qué es la violencia vicaria tal como la plantea Sonia Bácaro y qué dice ella en sus teorías? Primero, presentar. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Vamos a hacer 3 momentos de reflexión. El primer momento de reflexión es entender que en la psicología el concepto vicario data desde 1960 y ha tenido múltiples investigadores que han ido pues desarrollando conceptos al lado de lo que es vicario, que sería únicamente una referencia de secundario. El más conocido es de Albert Bandura, que nos habla del aprendizaje vicario, y realmente no es nada nuevo en la psicología. Entonces, esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es que el pseudo concepto de violencia vicaria como un problema de género que señala Sonia Bácaro, pues es un constructo negacionista de la ciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que está en el terreno de la pseudociencia, porque no hay ningún fundamento serio que lo sustente. Únicamente es el dicho de una, pues, profesionista, entre comillas, que se ha dedicado al tema del maltrato de la mujer. ¿Y por qué cae en el concepto de la pseudociencia o en el marco de la pseudociencia? Pues porque la violencia indirecta o vicaria, así como lo señala Sonia Bácaro, pues es cualquier actividad que afecte a los hijos en primer término y que secundariamente o vicariamente pues va a afectar psicoemocionalmente a la madre, ¿no? Entonces, pero sería una de las definiciones, porque otra de las definiciones sería el filicidio por venganza. Entonces, si se fijan, enlaza o concatena 2, 3 o más situaciones donde se involucren a los hijos, pues para afectar a la mujer. Lo que vemos es que estas conductas pues no son exclusivas de la mujer, no es un problema de género. Y lo que realmente es preocupante es que muchas de estas definiciones son exactamente lo mismo que el fenómeno de la alienación parental. Entonces, lo más curioso de Sonia Bácaro, y esta es la tercera reflexión, es que ella es una
persona que niega el fenómeno de la alienación parental, que en el 2009 publicó un libro en Desclée de Brouwer que se llama El pretendido síndrome de alienación parental, y ella, pues en este documento, pues hace mucho énfasis de que es un concepto machista, es un concepto misógino, que únicamente es una herramienta leguleya para quitarle los hijos a las madres buenas. Entonces, lo que vemos es que primero en el 2009 Sonia Bácaro niega la existencia de la alienación parental, y como la alienación parental es un fenómeno que sufren tanto madres como padres, como tíos, como abuelas, abuelos, pues al darse cuenta que también hay mujeres que son afectadas porque no se les dejan ver a sus hijos o porque se les voltean a los hijos, se les manipula para que ataquen a las madres, como ocurre en forma inversa, pues ya no podía retractarse, ya había negado que este fenómeno existiera, y entonces comete un segundo error al pretender inventar que es un problema de género, buscarle un segundo nombre y de esta manera, pues brindar de un halo pues de protección a la mujer, de un fuero para que pueda cometer toda clase de arbitrariedades. Porque ¿qué ocurre si una madre es la que está violentando a los hijos y un padre se percata de ello y quiere hacer algo para que esto no continúe? Pues bueno, la mamá va a argumentar que se le está atacando vicariamente, que está sufriendo violencia vicaria, y entonces al hombre que intenta proteger a sus hijos de una madre abusiva, pues se le va a imputar una falsa denuncia de violencia vicaria, y pues va a terminar donde ya conocemos, ¿no? Es decir, en un proceso legal donde a él es al que se le va a impedir que pueda estar con sus hijos, y los hijos van a sufrir una doble violencia, ¿no? Es decir, van a estar frente a una madre maltratadora y al mismo tiempo privados de un padre que desea ejercer su crianza, su paternaje. Entonces, pues la tercera reflexión es esta, ¿no? O sea, ¿qué ocurre si se legisla? Tengo entendido que en España ya hay dos provincias que tienen legislada la violencia vicaria, y va a pasar igual que con las denuncias de género de violencia, ¿no? Es decir, basta con que una mujer vaya y con su puro dicho termine en el calabozo y con un proceso legal abierto que va a durar años y que difícilmente la va a librar, salvo con una inversión de mucho tiempo, de mucho sufrimiento, de mucho dinero, y aquí finalmente los afectados van a ser los hijos. Entonces, son leyes también al mismo tiempo anticonvencionales, porque violan lo que son la Convención de los Derechos de los Niños. Es decir, el bienestar superior del niño es algo que se está violando cuando se intentan legislar con leyes de género. Es decir, estamos poniendo por encima el interés de la mujer en lugar de por encima el derecho del niño. Muy bien, una buena introducción para que nos queden las cosas claras. Pero yo le preguntaría a Andy, si nos escucha, ¿qué situación tenemos en México en este tema ahora mismo? Tú has participado en varios congresos, en varios pronunciamientos. Ahora mismo, si abres el micrófono, Andy. Ahora. Pues lastimosamente, mi querido Pedro, el feminismo hegemónico de género, tú sabes que es un cáncer que tenemos en todos nuestros países, ¿no? Entonces te comento que este sector de mujeres que ahora son las vicarias avanzaron mucho gracias obviamente a políticos que están alineados a la agenda de género, ¿no? Es lamentable y vergonzoso que hayan sustentado o fundado una política pública como es una ley, ¿no? Con un fraude científico, falsificación y plagio, como lo es el tema de la ley de violencia vicaria.
Aquí en el estado, aquí en el país, ya son varios estados que de manera local legislaron la ley de violencia vicaria. Lo más curioso y lo más triste y alarmante es que los ciudadanos no tenían ni una idea de lo que estaba pasando hasta que nosotros empezamos como a hacer esta revolución, y gracias, por supuesto, sin ninguna duda, a Garipa, por medio del doctor Alejandro Mendoza Amaro, que ellos son los que nos han proporcionado precisamente ese sustento legal para que nosotros podamos dar a conocer no solo a la ciudadanía, sino a nuestras autoridades el gran error que están cometiendo al querer legislar de esta manera. Pero lo más preocupante para mí en México es que estén queriendo legislar leyes sesgadas, cuando en mi constitución política de mi hermoso país, en el artículo 1, dice que todos somos iguales. Y en el artículo 4 establece que el hombre y la mujer tenemos los mismos derechos ante la ley, o sea, que somos iguales ante la ley, ¿no? Que tenemos los mismos derechos y la misma dignidad, hombres y mujeres, o sea. Entonces, es completamente lamentable, como abogada, como amante de la justicia, como amante del derecho, ver lo poco preparados que están nuestros legisladores, lo poco exhortos que están ante el tema de niños, porque algo que sí me atrevo a decirlo y lo digo de frente es que la agenda de género es muy redituable. Ustedes lo saben, no hemos hablado. Aborto, infancias trans y todo, es una ley muy redituable económicamente y políticamente, que es por eso que se han insistido en invisibilizar el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias. Y no menos preocupante es en España, ¿verdad, Gabriel? Y en toda Europa. Sí, efectivamente. Bueno, una aclaración primero, porque esto de violencia vicaria no lo inventó Sonia Bácaro. Recordemos que Sonia Bácaro es una psicóloga argentina residente en España de principios del 2000. Se arroga el derecho de... Efectivamente, pero hay que explicar por qué. Mucho cuidado. Es que este es el tema, que se ha arrogado esta invención y no fue ella. Fue un psicólogo que se llama Jorge Corsi, que como ha sido condenado y por pederastia, recordemos que Jorge Corsi también es uno de los divulgadores, conjuntamente con Sonia Bácaro, del tema del concepto de la violencia de género aquí en España, y juntos, de hecho, han hecho muchas ponencias, muchos congresos, estuvieron en la Universidad Autónoma de Barcelona y demás, hasta que Jorge Corsi cayó condenado por pederastia, porque además la víctima declaró precisamente todos los abusos de los que ha sido objeto por parte de Jorge Corsi, y como entonces el concepto de violencia vicaria estaba en peligro, lo rescató Sonia Bácaro y, mintiendo descaradamente, está diciendo que ella es la que ha hablado de eso, cuando no es ella. Ha sido Jorge Corsi que ha sido su mentor. Esto de entrada ya, ¿no? Y efectivamente, vamos a decir que no es que no exista la violencia vicaria, porque sí existe, porque sí es cierto que hay hombres que efectivamente pueden utilizar a sus hijos para hacer daño a la mujer. De hecho, conocemos muchos casos. Yo tengo varios casos profesionalmente, ¿no? De hecho, yo soy perito judicial en informática forense. Nosotros tenemos que acreditar ante los tribunales grabaciones y videos, y ahí realmente nosotros estamos en una posición muy privilegiada para evaluar la casuística. O sea, podemos averiguar muchas más cosas que los abogados o que los jueces, porque accedemos a las pruebas de manera primaria, de manera cruda, digamos, ¿no? Extraemos ya directamente de esos teléfonos móviles, de esos dispositivos electrónicos, toda esa información, y ahí podemos ver esos mensajes cruzados y esos videos que se graban, y efectivamente luego tenemos que hacer una selección, porque es mucho material, pero también es cierto que ese material nos ayuda a conceptualizar cada caso en su verdadera dimensión. Y es cierto que hay casos que hay hombres que instrumentalizan a sus hijos en contra de las madres, pero realmente también hay madres que hacen lo mismo para con sus hijos, ¿no? Lo sabemos, yo lo puedo, por ejemplo, comprobar a cada rato cuando hay grabaciones, por ejemplo, que se quieren aportar en el divorcio, y vemos a la
a la madre que le dice a lo mejor al hijo, bueno, date prisa que viene tu padre o que tenés que ver a tu padre, y lo pone a veces jugando a la PlayStation un poquito para eso, para perjudicarle, como que eso es una obligación que le está, digamos, cortando sus tiempos de ocio, y esto lo vemos en las grabaciones. O sea, esto es lo que bien decía el doctor Alejandro Mendoza, es alienación parental, ¿verdad? Es la instrumentalización maliciosa de los hijos en contra de otro padre, y hay esos micro, digamos, alienaciones que hacen muchísimo daño. Ya para terminar, alienación parental no es únicamente un síndrome, digamos, como decía Richard Garner, que por cierto hablan de que ha sido condenado por pedofilia y jamás ha sido condenado. O sea, es otro de las grandes mentiras que se dice en este tema. Pero yo, sin embargo, lo tomo la alienación parental no como un síndrome, sino realmente como una violación de los derechos humanos, que lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo especifica así. Es una violación de la libertad individual y familiar que tienen que disfrutar sin interferencias tanto el padre como el menor. Exactamente. Creo que Andy quería hablar, y ya podemos empezar un poco este diálogo entre vosotros. Adelante. Bueno, solo para sumar de lo que dijo Gabriel, en mi experiencia personal, a diferencia de él, le puedo decir que al menos aquí en México, por ejemplo, la estadística está que el 89% de la sustracción de menores lo realiza la madre. Ajá. Si nosotros nos queremos dar cuenta, el 90% de los hombres que visitan el Secofan, que es el centro de familia, para lo que son las visitas supervisadas, son hombres, el 90%. Y del 10% de mujeres es porque entran entre las abuelas, tías, realmente ni siquiera son el 10% de madres. Entonces, al menos aquí en México sí está volcado muy cañón el tema hacia favorecer a las mujeres. Sin sumar que al menos aquí en México, gracias a la falta de ética de algunos abogados, si no es que de la mayoría, cuando una mujer le manifiesta que quiere divorciarse o que van a estar con el tema de guardia y custodia, asesoran a esa mujer a levantar una denuncia con hechos falsos en la vía penal, precisamente para causar un agravio o un daño o perjudicar la causa en el tema de guardia y custodia. Denuncian por violencia familiar. Tenemos un caso muy famoso que ojalá lo puedan googlear, es de Mireya Gras, una mujer que adoctrinó a sus hijos durante mucho tiempo para que ellos señalaran abuso sexual por parte del padre. Cuando las instituciones, después de mucho tiempo, se dieron cuenta que todo esto era una mentira, obviamente quisieron restituir la custodia al padre, y la señora asesinó a sus 3 menores hijos, al padre y a la madre y a ella. Obviamente solamente la madre sobrevivió de este tema. ¿Y qué pasó? Las vicarias en México, junto con Malú Micher, hicieron un evento en uno de los congresos, si no mal recuerdo, y le aplaudieron porque la etiquetaron de heroína, porque era preferible que una madre asesinara a sus hijos que entregara la guardia y custodia. De ese nivel de mujeres, de ese nivel de maldad, estoy hablando de las mujeres aquí en México, de las vicarias. Una cosa, Marianita, ¿tú percibes también esta actitud de las feministas en México? Cuéntanos algo. Sí, lo más común es que siempre los abogados y hasta los jueces van a estar del lado de la mamá, o sea, siempre. Y a lo mejor no investigan más allá y todo, siempre tienen la preferencia. Ahora, perdón, no y los presidentes, que aquí Mariano Rajoy, siendo presidente del gobierno, apoyaba a un caso brutal que hemos tenido de sustracción parental, condenada y todo, y bueno, apoyaba, que dice que había que comprender a esa madre, ¿no? De la italiana, ¿no? Sí, el caso de Juana Rivas. Juana Rivas. Pues imagínense, tuvimos la visita de su queridísima Irene Montero, creo que se llama, ¿no? Su ministra de Igualdad, la cual ha hecho las leyes más nefastas que he visto en toda mi vida. Pues de premio la tenemos aquí en México y en un congreso de feministas. Y, o sea, imagínense, perdón por la palabra y por la expresión, pero imagínense el nivel de estupidez y de manipulación que utiliza el feminismo de género, que resulta que le aplauden a una tipa que resulta que hizo leyes, lo cual en vez de ayudar, dejó en libertad a violadores en el tercer piso. Gracias.
que dejó obviamente a violadores y a pedrastas en libertad, que es lo que estamos viviendo en España. Pues aquí la estamos recibiendo con bombo y platillo a esa nefastez de mujer, y las feministas foto y foto con ellas. Entonces invitada es como... por Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Invitada por Claudia Sheinbaum, ajá, que quiere ser presidenta. Imagínate qué nivel de presidenta vamos a tener en México. Muy bien, y bueno, doctor, ¿cómo desmontamos a Sonia Bácaro? ¿Cómo desmontamos estas teorías de violencia becaria? Está mutado. Gracias. Ahora. Te platico, cuando realicé mis estudios doctorales, fuimos investigando acerca de la alienación parental en lo que es el conocimiento de frontera, el estado del arte, y nos dimos cuenta que habían muchas publicaciones fraudulentas. Entonces, al ir revisando esta información, nos dimos cuenta que había un problema muy grande de integridad científica, donde la UNESCO señala que pues esto ocurre en todos los campos del conocimiento. Al ver que era un problema muy grave, constituimos una ONG internacional que es Global Action for Research Integrity in Parental Alienation. Investigadores de 18 países la fundamos y emitimos un documento que es la declaración de Global Action, ¿no? De GARIPA. Este documento es de acceso abierto, lo pueden revisar, y ahí nosotros denunciamos 3 casos muy graves de fraude científico. Uno, un libro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, de también otra psicóloga argentina, Analía Castañer, donde niega también la existencia de la alienación parental y plagia de Wikipedia parte de su libro. Nosotros hicimos, además de un análisis muy profundo de él, sometimos ese texto a un software antiplagio y salió que había sido plagiado de Wikipedia y que también de otro sitio de internet muy cuestionable, que es de Leadership Council. Entonces, pues bueno, le hicimos el señalamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e hicieron oídos sordos. Lo mismo pasó con un libro de un investigador de la Universidad de Estocolmo y de un libro de la Asociación Americana de Psicología, que hizo una retractación parcial. Entonces, el doctor William Burnett, líder en habla inglesa, y su servidor, pues bueno, escribimos este libro en conjunto y señalamos que hay un fraude científico muy importante. Apenas estábamos sacando este libro, que lo pueden checar en www.garipa.org. Garipa.org. Y es de acceso abierto, no tiene ningún costo. Entonces, apenas estábamos sacando este libro cuando ya era una exigencia muy grande de muchos líderes latinoamericanos que nos decían que debíamos de incluir un análisis del libro de Sonia Bácaro, El pretendido SAP. Ya lo habíamos revisado, sabíamos que era terriblemente malo el libro, y entonces, pero no podíamos hacer las dos cosas en paralelo. Ahora, hace casi 2 meses hicimos y publicamos el análisis técnico del libro de Sonia Bácaro, El pretendido SAP, y además de los múltiples errores espantosos que tiene ese libro. Si se me llegara a cortar es porque nos van a recibir obviamente aquí en el tribunal. Perdón, les aviso. Muy bien, no te preocupes. Y cuando hicimos el análisis en un software antiplagio, nos dimos cuenta que tenía Andy, no te preocupes. Perdón, doctor, más de 200 indicadores de plagio. Es decir, en un libro plagado con una escala astronómica de plagio y además con otras tácticas de negación de la ciencia, pues no se le puede dar ninguna credibilidad. Y este informe técnico también lo tenemos disponible, tiene más de 1000 consultas en la plataforma de ResearchGate. Y junto con el doctor William Burnett, además sacamos la semana pasada
otro análisis técnico de otro libro también con fraude científico de una persona equivalente a Bácaro, pero de habla inglesa, que es, se llama este libro de Desafiando la alienación parental, Challenging Parental Alienation, de Mercer y Drew. Entonces, lo que vemos es que hay características comunes en estas personas que manipulan, falsifican datos, adulteran textos originales, para hacer pasar a las mujeres por víctimas siempre, y están con estas leyes de género y con estas leyes vicarias generando un problema bioético muy importante que ya en la historia de la humanidad lo habíamos tenido, que es el experimento de Stanford. Este experimento que hizo la Universidad de Stanford junto con el ejército de los Estados Unidos, lo que hizo fue aislar a personas, darles rol de cuidadores y a otros rol de gente a su cuidado. Y lo que ocurrió es que al generar una inequidad en la ley, que fue lo que hicieron en este experimento de Stanford, finalmente llegaron a abusos, llegaron a tortura y se tuvo que cancelar este experimento porque hasta homicidio hubo, ¿no? Entonces, y además los propios investigadores que hacía de alcaide como de la prisión, ¿no? Sí. Intervinieron. Es un muy buen ejemplo, doctor, porque la verdad que es un experimento que me encanta específicamente y es bueno invitar a los oyentes a que busquen información porque es muy bueno, es excelente. Y lo que vamos a ver que ocurra con estas leyes vicarias es que se va a generar un experimento de Stanford, pero a nivel global, donde quienes van a salir perjudicados, más perjudicados, es la infancia. Pues son los hijos los que van a vivir realmente esta colosal avalancha de violencia que se va a venir por la inequidad en las leyes. Exactamente. Y bueno, tú de eso también tienes mucha experiencia, ¿no, Gabriel? De la protección de los hijos, de la protección de la infancia en general. Bueno, de una doble vertiente, claro, de una doble vertiente. Ya como padre, es que ahora los padres casi que tenemos que ser como superhéroes, ¿no? Y es una cosa completamente irracional. ¿Por qué tenemos que ser héroes, ¿no? De estar luchando contra todo un aparato del Estado por el tema de nuestros hijos, cuando debería ser una instituciones del ámbito educativo, de ser de protección a los menores, y sin embargo es un entorno agresivo para nuestros hijos con respecto sobre todo al tema del adoctrinamiento. Hoy en día les están diciendo a nuestros hijos que tienen que buscar otros tipos de placeres, de estimulación anal. A las niñas les están diciendo que tienen que experimentar también contactos con otras niñas desde muy temprana edad. Eso es una barbaridad y eso es una forma de alienación y eso es un maltrato también, y eso es parte de ese todo que estamos sufriendo a nivel ideológico. Estamos sufriendo realmente un ataque sin precedentes con los valores que siempre nos han regido y los cuales nosotros nos hemos criado, ¿no? Es directamente, digamos, cambiar todo, es reventar todos los valores que nos hemos criado y que hemos tenido y eran valores característicos de la sociedad occidental, para reventar todo y destrozar toda la sociedad y empezar desde cero, ¿no? Esta ideología, lamentablemente, es lo que está aprovechándose a atacar a los más vulnerables, que son los menores. Por eso, todo este tipo de legislaciones están hechas incluso de manera maquiavélica, como si fuera con el interés superior del menor, cuando realmente lo que quieren es todo lo contrario, quieren perjudicar a los menores, quieren desprotegerlos, quieren someterlos y dejarlos desprotegidos ante la pederastia. Ya están hablando incluso de despenalizar la pedofilia, están alentando ministras, como decía Andy, la ministra Montero,
con una serie de declaraciones realmente escandalosas con las cuales ya tendría que estar en la cárcel, por eso que ha dicho que es ni más ni menos que corrupción de menores, decía que los menores pueden acostarse con quienes quieran. Esto es una barbaridad porque sabemos que no es así y porque es delito. En el caso de los menores no tienen esa madurez, ¿no? Para valorar con quienes pueden acostarse y además tienen el derecho a lo que llaman la indemnidad sexual, que es ni más ni menos que el derecho de mantener a los menores alejados de los problemas de los adultos. Es un concepto que hablan los sociólogos, hablan los psicología infantil, se llama indemnidad de los menores, es mantenerles indemnes, mantenerles alejados del mundo de los adultos. Los niños tienen derecho a su propia inocencia y los adultos no tenemos ningún derecho a estar inculcándoles cosas propias de la miseria de los adultos. Exactamente, pero ese concepto legal, ese concepto antropológico que existe, nuestra ministra Montero, evidentemente no lo conoce ni lo ha oído nunca, y no es porque no lo conozcan sus asesores, sino es porque realmente Pero no perdón, llega Pedro, a su nivel. ellos sí que lo conocen porque en el año 2015 yo estuve en el Congreso cuando hicieron la reforma del Código Penal que aumentaba en España la edad de mínimo consentimiento sexual de los 13 a los 16. Recordemos que hasta 2015 España era un país, en los países del mundo en donde más se permitía el consentimiento sexual a edades muy tempranas, lo cual era muy A desaconsejable. los 13 Pues, años, sí. claro, los 13 eran muy pequeños, realmente había muchos problemas con ese tema. Se elevó a los 16 años y para elevarlo todos estos partidos políticos el año 2015 precisamente argumentaban estas cosas de la inmadurez de los jóvenes para valorar el tema de cuándo son convenientes determinadas relaciones sexuales. Hablaron de la indemnidad sexual, tanto todos los partidos de izquierda, los independentistas, todos los que están ahora con el tema de la violencia vicaria y todo este tema, hablaron precisamente de estos conceptos. Es decir, es una moral de doble rasero, es una absoluta hipocresía hablar de esto cuando ellos realmente también lo dijeron, decían que los menores no podían ser, no tenían la madurez sexual. ¿Cómo es posible que les estén metiendo estos conceptos con 6 años cuando ellos mismos decían que con 13 no tienen la madurez suficiente, ¿no? Es completamente maquiavélico lo que hacen. ¿Sí, cuando Mariela? les conviene, sí, cuando les conviene, que están enfermos realmente. O sea, increíble, Sí, ¿no? no, Antes no nos pasaría por la cabeza que fueran a inventar algo así. O hacer algo la así. ESI se está colando por todos los países, la educación sexual, a edades muy tempranas, ¿no? Y esto realmente, bueno, es causa de una degeneración. Yo creo que, doctor, lo que quieren es apropiarse del alma de los niños, ¿no? Para así hacer su propia revolución, ¿no? Y son utilizados. Yo cuando me encuentro hoy me he encontrado con unos padres, yo les digo nuestros padres de la custodia compartida, porque ellos siempre están luchando por eso, por ver a sus hijos. Muchos de ellos, y Gabriel lo sabe muy bien, pierden, se sienten como leones cuando no les dejan guardar a su tribu, ¿no? Entonces pierden muchas veces la noción y se desgastan, pero son padres a los que se le está haciendo un daño muy serio, aparte del daño que se le hace a sus hijos, ¿no? ¿Cómo lo ve esto, doctor Alejandro? Sí, mira, el tema del desarrollo psicosexual es un tema muy controvertido siempre. Lo que sí es cierto es que el inicio de una vida sexual precoz en los niños conlleva demasiados problemas, incrementa la probabilidad de tener problemas psiquiátricos, depresión, ansiedad, adicciones, de estar también involucrados en problemas de abuso sexual a lo largo de la vida, no nada más en la infancia, ¿no? Entonces, conlleva una serie de problemas muy grandes porque un niño, un menor de edad, no tiene la madurez como para saber lo que se va a venir, ¿no? Entonces, lo que son las leyes de protección en contra del abuso sexual infantil, pues tienen mucha base científica del por qué se hicieron. Ahora, estos nuevas tendencias no tienen ninguna base científica que la sustente, es únicamente una ideología que no, que lo único que representa son intereses creados
cuestiones que ahora las ven como políticamente correctas, pero que generan un daño irreversible a las infancias. El otro tema también controvertido es la custodia compartida, que ahorita ustedes la mencionaron. En los casos de separación, la custodia compartida o los tiempos equivalentes de convivencia o de custodia, sí hay muchísima información publicada en revistas indexadas, en libros, donde generan la mejor adaptación psicológica de los niños. Entonces, si nosotros realmente queremos velar por la infancia de los niños en los casos de separación, es hablar de custodias equitativas o custodias compartidas, porque eso es lo que le va a dar el mejor resultado a los niños. Pero ahora resulta que también hay libros fraudulentos que señalan que esto es contraproducente para los niños, cuando no hay ningún sustento científico. Y quien señala esto en uno de los libros es la coautora de Sonia Bácaro, que es Consuelo Barea. Consuelo Barea tiene el mismo libro que esta Bácaro, donde niega la alienación parental, pero ya donde niega los beneficios de la custodia compartida. Y sin dar ningún sustento y también plagado de situaciones de fraude científico. Entonces, lo que vemos es que hay un oportunismo mercenario de algunos profesionistas que están haciendo que se empoderen falsos políticos para generar legislaciones atroces que le van a romper la vida a miles y a millones de niños en nuestros países. Eso de uso mercenario, a mí me gustaría que Gabriel nos diera un toque también de esas grandes... Nosotros aquí lo llamamos los chiringuitos feministas. Un chiringuito es algo que se monta provisionalmente en la playa, a lo mejor, para tomar unas cervezas y tal, pero que no estaba ahí, sino que aprovechando que hay gente en la playa o en cualquier otro festejo, pues se monta, es como un, no sé cómo le llamaréis allá, ¿no? Entonces, esos chiringuitos económicos son los que aquí en España, pues bueno, hay miles de personas viviendo de ellos, ¿no? Y bueno, Gabriel, ¿qué nos comenta de ellos? Parece que nuestra amiga Andy ha entrado justamente en el tribunal, a hablar con el presidente del tribunal para un caso allí en el estado de Chiapas que están defendiendo. O sea, ella hace activismo hasta cuando tiene que salir aquí por las redes. Es excelente. De verdad que Andy es asombrosa. Además que, por supuesto, completamente justificada su ausencia porque está hablando con el magistrado presidente. O sea, que esto es lo que hay que hacer. Hay que enfrentarse a este discurso. Hay que hacer que las autoridades, los jueces, los fiscales escuchen otra campana, el sonido de otra campana. Yo por lo menos lo que hago también con mis charlas y masterclass que estoy dando por todo el mundo. En España estoy muchísimo hablando del tema de la protección de los menores en las redes sociales, denunciando este tema. Estoy hablando ante jueces, ante fiscales, estoy hablando de cómo son también las pruebas falsas, cómo se falsifican los WhatsApp, cómo se falsifican los correos. Estoy dando esas herramientas a los jueces y a los fiscales, diciendo que pregunten ante cualquier duda, que no se apresuren a la hora de juzgar o de prejuzgar algún caso, sino que sencillamente que nos pregunten. Hablo también mucho con policía científica, para que no les cuelen esas pruebas falsas, que lamentablemente es una barbaridad la cantidad que se ha disparado. Yo ahora mismo, de todos los casos que tengo ahora mismo 6 casos de pruebas falsas, de pruebas que se han presentado, videos que se han utilizado deepfake, que es una técnica de inteligencia artificial que es capaz de sustituir de manera bastante creíble la cara o los actos de una persona, y efectivamente tengo varios casos de eso y ya estamos detectándolo, y el gran problema que estoy pidiendo, sobre todo a los jueces y fiscales, es que arremetan contra esas personas que están instrumentalizando de manera maliciosa estas pruebas, que están utilizando incluso los derechos y de la protección de los datos de los menores para un fraude, ¿no? Y entonces, pues esto estamos intentando... ¿Estás diciendo que ya hay madres que están utilizando la inteligencia artificial para ir contra sus antiguas parejas y contra sus hijos?
Completamente. ¿Sí? Tengo un caso que he detectado precisamente de un derecho de visita, que además me contrata a mí la madre fraudulenta. O sea que esto es lo otro, ¿eh? Que me contrata a mí para que certificara ese vídeo. Claro, yo siempre, el método mío de trabajo es cero trust, o sea, confianza cero. Todo lo que me viene yo lo miro y lo remiro, venga de donde venga un papá, venga de un amigo que me dice, oye, tengo este video, yo lo miro y lo remiro, y tenemos muchas herramientas forenses realmente muy potentes para poder detectar ese fraude, ¿no? Ese fraude hecho con inteligencia artificial. Y efectivamente, en este caso, esta madre lo que hacía era eso, era falsificar otra, o sea, tenía todo el tema del régimen de visitas que entregaba el niño al padre, y había falsificado un movimiento ahí que le había hecho como que le estaba pegando al niño tal y cual, y que ella denunciaba y que le había pegado a ella, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente yo el informe se lo he entregado diciendo que eso era falso, y además entrega una copia al juzgado por si ella no lo entregara, claro, porque yo tengo esa obligación, ¿no? Entonces directamente le tengo una copia al juzgado. Y en fin, esto ya está pasando, Pedro. Sinceramente, es escandaloso. Ya ha habido muchas falsificaciones también de WhatsApp que falsifican. Hay muchos programas online que pueden falsificar perfectamente un WhatsApp, y entonces ahí ponen amenazas. Hay muchos abusos, falsas denuncias de abusos sexuales contra los hijos para también interrumpir ese régimen de visitas. Dicen que abusan del niño cuando es falso, y luego al año y pico se demuestra que es falso. O sea que está habiendo realmente muchísimos problemas en este tema. Sí, sí. Me deja, como siempre, o sea, esto se sabe, se intuye, y yo más que nadie tengo información, pero cuando lo oigo de ti, Gabriel, de verdad que me estremezco. Perdona. Fíjate, Gabriel y Pedro, qué bueno que mencionas que notificase al juzgado de ese video fraudulento, porque el caso que contó esta Andy Hernández la madre mexicana Mireya Gras, que mató a sus 3 hijos, ella fue con un abogado, le mostró videos donde ella se ve que está aleccionando a sus hijos para que repitan información acerca de que implicaría un abuso sexual infantil, y él lo único que hizo fue decirle a la mamá que no se iba a prestar a eso, que eso era un abuso infantil, pero no notificó a la autoridad. Y si lo hubiera hecho, esos 3 niños estarían vivos en este momento, ¿no? Entonces, creo que es todo un tema muy importante. Lamentablemente en México las leyes pondrían en un problema serio a un abogado que por el secreto profesional, entre comillas, no podría acudir a denunciar a una madre abusadora, pero creo que las leyes... No, pero perdón, sí que se puede, sí que se puede. El código deontológico en todas las profesiones, cuando un profesional detecta un delito, la obligación es realmente denunciarlo. Es todo lo contrario, no es que no pueda, no. La obligación es denunciarlo. Yo por eso lo he aportado esto al juzgado, porque yo estoy obligado por los estatutos de nuestra asociación y además por el código deontológico de siempre que detectamos algo tenemos que denunciarlo. Otro profesor de un instituto que también me contrató para, bueno, se estaba divorciando y más, para que veáis que hay todo tipo de casos, ¿no? Le había, digamos, despedido de manera improcedente, decían del instituto, me entrega su ordenador, su portátil, ¿no? Su computadora, y cuando encuentro ahí material pedófilo, que es lo que hago inmediatamente, denuncié a la comisaría, lo denuncié a mi cliente, es decir, yo me quedé sin cobrar en ese aspecto, solamente cobré ese tal, pero por lo menos este es el tema, tenemos la obligación, por eso digo, me encontramos casos así, cuando he encontrado ese material de menores y demás que estaba allí, yo inmediatamente, él pensaba que no lo iba a descubrir, porque estaba en una carpeta oculta, con contraseña, pero no sabe que los forenses accedemos a todo, aunque esté con encriptado, con contraseña, yo puedo acceder siempre a todo ese material, ¿no? Así que inmediatamente, y bueno, y de hecho estuve en el juicio, tuve que declarar ahí en el juicio, y bueno, le han condenado, ¿no? Pero bueno, esta es la obligación que tenemos, siempre que hay un delito, siempre denunciarlo, y más cuando hay menores implicados, por supuestísimo, claro.
Muy bien, vamos a ir terminando. Yo quería, antes de terminar, que tuvierais una última intervención. Andy no puede, pero bueno, ya estaremos en contacto con ella y divulgaremos, sobre todo divulgaremos este encuentro a los que les pueda llegar. Yo creo que habrá muchos padres que le hará mucho bien, le confortará mucho. Y bueno, tenemos que seguir poniendo el tema encima de la mesa. Pero ¿qué podemos hacer los que estamos, los activistas de a pie, los padres, los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer en concreto? ¿Qué recomendación nos dais? Que, en fin, en un último minuto de intervención, Gabriel y Alejandro. El que quiera. Yo quiero escuchar a Alejandro. Muy bien, pues hay algo que yo creo que debemos de reflexionar. El pseudoconcepto de violencia vicaria es realmente una situación que no justifica denominarse como de género, que perjudica fundamentalmente a la infancia, que deja en un estado de vulneración legal a los padres, que es violatorio de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que al mismo tiempo no tiene ningún sustento legal y que nace como una forma de volver a negar la alienación parental en los hombres, pero de reconocerla en su figura hacia las mujeres. Entonces, es una cuestión que cae en el ámbito ya de la pseudociencia. Y ahorita con el equipo de Garipa, un equipo internacional, estamos trabajando para publicar un libro sobre integridad científica en violencia vicaria. Ya llevamos avanzado más o menos el 50% de la obra. Ahorita estamos en una etapa intermedia traduciendo otro informe técnico muy importante, pero tendrán noticias cuando demos a conocer el problema de integridad científica que representa la violencia vicaria, cómo la conceptualiza esta Vaccaro en los pocos documentos que existen. Muy bien, ha quedado muy claro los conceptos y eso siempre es bueno. Gabriel, ¿qué podemos hacer? Tú haces una labor inmensa porque te seguimos siempre, estamos súper en contacto. Aquí en España somos amigos, has salido en muchos medios y has hecho análisis, bueno, de diversos temas, de muchos, de política internacional, de cómo bueno, es inabarcable tus intervenciones cada vez más y bueno, desde que nos conocimos allí hace ya unos cuantos años, ¿no? ¿Qué nos dices? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, hay una frase que dice, dato mata relato, y este es el tema. Los datos efectivamente se enfrentan completamente a este relato absolutamente capcioso, mentiroso y manipulador que hacen tanto los que hablan de la violencia vicaria como la violencia de género y toda esta ideología abyecta que lamentablemente estamos sufriendo desde hace años. Empezó en el 2004 en España con la violencia de género, pero realmente estamos del año 94, aquel encuentro de la ONU, ¿no? Que empezó con el tema del concepto de género y demás. El dato mata relato y efectivamente es así porque se han multiplicado los casos de abusos sexuales a menores. El dato también relevante con respecto a la violencia vicaria es que 2/3 partes de los menores asesinados lo son por parte de sus madres, no por sus padres, por sus madres. Esto es en todo el mundo. Las organizaciones internacionales de defensa de la infancia, vamos a poner defensa entre comillas porque también son, como hablabas tú, Pedro, chiringuitos, pero por ejemplo Save the Children no tiene más remedio que confesar hace unos años que el 80% del maltrato infantil está perpetrado por parte de sus madres, únicamente un 12% de maltrato infantil es perpetrado por
por sus padres y un 8% por parte de sus educadores, ¿no? Esto también es comprensible por el hecho de que es cierto que también las madres pasan más tiempo con sus hijos y ahí evidentemente sí que hay una mayor posibilidad de maltrato, pero por eso pedimos la custodia compartida. Eso es un concepto absolutamente machista, el hecho de dejar exclusivamente a las madres en el tema de crianza de los hijos, los padres que estamos implicados desde muy pequeño con nuestros hijos. El caso mío, por ejemplo, yo tengo la custodia compartida y tuve un divorcio contencioso realmente muy traumático, muy difícil, con denuncias falsas también de violencia de género, que fueron todos resultados a mi favor, y al finalmente sí que pude lograr la custodia compartida de mi hijo, y a partir de ese momento realmente se solucionaron todos los problemas. Con la madre de mi hijo me llevo ahora estupendamente bien, desde hace años, desde que tenemos la custodia compartida, con lo cual es un ejemplo más de que la custodia compartida sí que ayuda a tender esos puentes, es en beneficio del menor, claramente, lo puedo decir en el caso mío, por ejemplo, que de una cuestión completamente conflictiva, hemos pasado una relación armoniosa con la madre de mi hijo hasta el punto que ya nos peleamos por ver quién paga, ¿no? Yo pago la gafa, no, pago yo y tal, o sea, que incluso es increíble la situación en la que hemos pasado, con todo lo que hemos pasado, que hayamos llegado a esta situación de tanta concordia y tan buen entendimiento, ¿no? Así que, bueno, de luego la custodia compartida sí que es beneficio de los niños, y para matar este relato, como digo, tenemos que hacer uso de estos datos, exigir, como está haciendo Andy ahora mismo ante el magistrado presidente de los tribunales, exigir ante los jueces, ver que suena otra campana, que hay otra música que suena, que además es la verdadera, lo otro es una falsa, es una milonga, ¿no? Como decimos tradicionalmente y coloquialmente, que no escuchen esa milonga, que nosotros tenemos ahí, le podemos hacer un concierto bueno, de buena música, con los datos reales y enfrentando a esta ideología tan terrible, que la vamos a derrotar, por supuestísimo que sí, la vamos a derrotar, sí. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Alejandro Mendoza, Gabriel Araujo, perito, amigo, colaborador de Actúa Familia, y dos grandes de que han estado y que vais a seguir estando luchando contra ese monstruo, como dice Alicia Rubio, de 7 cabezas, el feminismo, el género, y una de esas cabezas es esta, es las leyes feministas, la violencia vicaria y todo lo que ello conlleva. Este 25 de abril es el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, por eso nos queríamos hacer presentes. Estaremos también desde Actúa Familia apoyando muchas concepciones que hay, no solo en España, también en Hispanoamérica, y vamos a hacer todo lo que podamos porque la verdad, la igualdad, la justicia se abran camino, la ley natural, la familia prevalezca. Muchísimas gracias, y a todos nuestros amigos, dentro de 15 días volvemos a estar presentando un libro precioso, Crecer como niños, crecer como niñas. Toda la psicología evolutiva integral, desde el punto de vista físico, psicológico, espiritual, son distintas en un niño y en una niña. Estará su autor, el padre Óscar García Lamet, creo que se llama, valenciano, y estará el editor, estarán, en fin, otros amigos con nosotros. Eso será el día 27 de abril. Muchísimas gracias a todos y hasta la vista. Adiós, Alejandro, Gabriel.